Y vamos a finalizar el tema de lo que es la poligamia que hemos estado llevando ya por 5 o 6 videos. Y quiero hacer un resumen de lo que habíamos hablado, que en sí la Biblia, el Talmud, los rabinos, todos concuerdan que la poligamia está permitido dentro del concepto de un solo Dios y el concepto judaico. Sin embargo, también en muchos de los casos no lo practican por el sencillo razón, no por su moral, no porque quizás no está correcto, sino más bien por el medio ambiente social en la cual el judío ha tenido que vivir. Y como hemos visto, los países del mundo en los cuales hicieron tremendas campañas para prohibir la poligamia, en vez solamente empujaron lo que era la idea de un solo esposa. Fue por esto que el rabino Gershom, por miedo de ser atacado por los cristianos, decidió poner esta prohibición hasta que esta ya no es un problema. La prohibición fue limitada en nivel geográfico a Alemania, parte de Francia, estaba cercano, y fue llevándose a Polonia, a Rusia, pero no fue aceptado en la parte sur de Francia, ni tampoco en España, ni Italia, ni Grecia, ni Turquía, Israel, África y Asia. En estas regiones fue aceptado, pero la prohibición de un germ, una excomunicación por sus violadores, nunca tuvo la fuerza en las áreas y no fue aceptado y no tenía fuerza ninguna. Según muchos de los poskim, los intérpretes de la ley, incluyendo el Shulchan Aruch y el Ramá, el rabino Moshe Erzo, la prohibición fue solamente algo temporal, hasta el año 5000 en el calendario hebreo. Ya hemos pasado el año 5776 y contando, y en muchas de las partes del mundo todavía se continúa esta práctica, no por causa que es algo prohibido, sino una costumbre en muchos lugares de Europa en la cual no tiene la fuerza de esta prohibición de Jerem del rabino Gershom. Es decir, continúa simplemente porque se han adoptado de solamente buscar una sola esposa. La mayoría del pueblo asume de que esta costumbre aplica a un Ashkenazí, aun si se muda a un lugar donde nunca fue prohibido tal acto, como Eretz Israel. Pero esto no es aceptado universalmente por la mayoría de los intérpretes. De hecho, el Rashbam, en su Shailo Uteshuvah, Hardashbab, volumen 3, en Simen 446, el Maharil en Sheilos Uteshuvah, Maharil Hadoshas, y en Mahon Yerushalayim, el Simen 202, y aún el Rav Yosef Karo, el Beit Yosef, en Sheilos Uteshuvot, Beit Yosef, en Ketuvos, Sheila 14, como también el rabino Jacob Emden, que hemos citado anteriormente, mantiene que inmediatamente que un Ashkenazí permanentemente se muda a un lugar donde la prohibición nunca fue aceptado, está libre para poder casarse con cuantas mujeres que él desea. En este mismo Teshuvah, Yosef escribe que en Salónica, Constantinopla, Adrianópolis y comunidades grandes Ashkenazí, que nunca hubo jamás una pregunta, una duda de que si un Ashkenazí podía casarse con más de una esposa. Y esto eran comunidades sefarditas por general, pero se habían mudado muchas Ashkenazí. Claramente en estas áreas no eran prohibidos. Él también cita el caso de un Ashkenazita, un Talmid Jajam, un gran sabio en Jerusalén, quien tuvo una esposa y un hijo con quien se casó una segunda esposa de un sabio talmídico ashkenazí bien reconocido y asistió viniendo de tan lejos de Sfat y de Egipto. Ahora, el rabino Dan dice que no, que en su opinión esta prohibición sigue al ashkenazí donde quiera que vaya.
El Bet Yosef dice que el Dan, si hubiese visto la Teshuvá del Rashba, él hubiese estado de acuerdo de que con el Rashba, que el Takanot del Rabino Gershom era solamente limitado a cierta geografía. El rabino Yaakov Emden escribió que la razón de estos takanot, y escuchen bien, la razón, el motivo de este takanot del rabino Gershom era por miedo de los cristianos. Y como vemos, mientras tanto que no hay cristianos así de esta mentalidad, la prohibición ya no le aplica. Es decir, si el mundo cristiano de repente comienza a cambiar y comienza a ver este asunto de tener más de una esposa con más apertura y hay cambios legales como los que está viendo en los Estados Unidos, entonces ya no aplica. Pero esto encubre entonces la pregunta sobre lo que es la ley de la Medina, la ley del país. El rabino Gershom, él mismo escribió que hay 3 teshuvot declarando el tekanot que no aplica en este caso. Donde está la esposa, que no hay hijos, es decir, aún en su prohibición, él entendió claramente que si hay una esposa y no tienen hijos, no aplica este takanot, y por causa del miedo que cesa de tener hijos. Esto lo podemos ver en Otsar HaPoskim, Even HaEzer 1.10, 14a y 14b. Es decir, la esposa no tiene hijos, por lo tanto el marido puede conseguir una segunda esposa y tener hijos con esa segunda esposa, porque la obligación de procrear está sobre el hombre y no necesariamente sobre la mujer. Si la esposa consiente con la segunda esposa, dice el Tashbet, dice que nunca hubo una prohibición. Ve al Tashbet, el Shaila 94. El Dan, sin embargo, dice que en ninguna forma absoluta es esto el caso, sino esto no aplica. Vea su cita también en cuanto al Dan, en Shalos Ateshuvot Hardan, al fin del Simen 48, citado del Bet Yosef. Ahora, nosotros no vamos a presumir que los poskim de Kala Israel, que el objetivo literatario halágico era de indicar de que los Ashkenazis viviendo en la tierra de Israel hoy en día tienen una duda halágica. Más bien, si más o menos si la prohibición aplica a él o no, al Ashkenazim. A los sefarditas, que son de trasfondo de España, Babilonia, no le aplica esta prohibición, nunca le fue prohibido. Está posiblemente permisible aún para los Ashkenazí por causa de que hay un sofek de Rabbana, una duda en cuanto a la prohibición rabínica. Si su esposa está de acuerdo, es un sefek, es una doble duda, la cual le permite aún la prohibición si fuera de la Torá. Y si hay problemas de fertilidad, es decir, ser fértil, la mujer, obviamente, esto se considera 10 años sin hijos. Claramente el rabino Gershom él mismo diría que no habría ninguna prohibición de que el hombre consiga otra mujer y que tomaría la segunda esposa, aún en Alemania mismo, aún antes de los 5.000 años de haberse cumplido, y seguramente en Israel, porque la Takanot nunca aplicó a este caso. Ahora, ¿qué vamos a decir sobre lo que es el Basher de uno? El alma gemela de la persona que se casa y es la segunda esposa. Pues la Gemara dice que Batsheba era el Besher, la predestinada de David Hamelech, el rey David, desde el 6º día de la creación. El problema fue que él estaba supuesto a esperar hasta que Urías ya no estaba presente, y esto no lo hizo David. Pero ella era su Basher, su alma gemela, aunque tuvo muchas otras esposas que también eran sus almas gemelas. La Gemara nos dice que 40 días antes de que un niño es formado, una voz celestial anuncia: la hija de tal y tal está destinado para tal y tal. Ahora, interesante que no dice aquí que está destinado para ella o que no está, ni tampoco dice que está destinado para uno al ordo, porque el Eterno puede destinar varias esposas para un solo hombre, pero una sola mujer para un solo hombre, y esto es Basher. La promesa de Dios. Hashem prometió a Abraham que sus hijos habrían de tener muchas descendencias como las estrellas del cielo.
Ahora mismo parece que los árabes son la constelación, porque tienen más hijos que nosotros. Sin embargo, si habríamos de imitar el camino de nuestros antepasados, como los árabes han hecho, el rechazo de la moralidad cristiana en favor de la moralidad del Eterno sería algo totalmente diferente. En animando a los hombres de tener más de una esposa, sería más fácil para que las mujeres puedan encontrar su pareja. Y de esta forma, el hombre tendría que ser mejor hombre, porque tendría que esforzarse más a complacer a sus mujeres. En conclusión, de acuerdo a la halajá, aún en Israel en el día de hoy, judíos pueden casarse con más de una esposa. Y no solo si está permitido en casos del mitzvah de traer a luz un niño. Y esto puede ayudar a traer la redención mucho más cerca. Ahora, ¿qué digamos de la Medina, lo que es fuera de Israel? Fuera de los países que prohíben lo que es la poligamia. Obvio, en estos países, hasta que haya cambios internos en los países, donde son más aptos de aceptar lo que es la poligamia, se puede optar de solamente casamientos religiosos y no civil. No sea que en esos países, como en México, que lo religioso se cuenta también por lo civil. Estados Unidos, uno puede estar casado religiosamente y no está casado civilmente. Ten en mente que esto es la forma que muchos musulmanes acá en este país practican su poligamía, donde están casados religiosamente y con solamente una esposa están casados civilmente. Las demás no son contados excepto por la religión. En resumen, hay sus beneficios y hay sus dificultades. Y alguna de las dificultades es que si una de estas mujeres hay que divorciarla, hay que dar el papel y el hombre tiene que darle el divorcio. Tal cosa, se felicita a un divorcio a una mujer que es moredet, es una esposa rebelde o adúltera. Y sobre esto de adulterio, recuérdense que solamente una mujer casada que está teniendo relación fuera de lo que es el matrimonio con el hombre, aunque el hombre tenga más de uno, se considera adulterio. Esto facilita también que, según la halajá, el esposo puede ser más fácil en permitir dar un get a un divorcio para que pueda casarse. Aún según el Jerem, la prohibición del rabino Gershom, el instante de una esposa que ha perdido su mente puede divorciarse y puede añadirse a él una esposa. El gesto de Me'ar Dabonin, que da una extensión particular donde 100 rabinos firman también para la comunidad ashkenazí, también puede ser hecho. Este asunto de la poligamia va y está afectando a muchas áreas. Aquellos que sinceramente desean tienen que informarse de lo que es la práctica, las responsabilidades y el asunto de la doble espada. Recuérdese que el que añada esposa, añada también enemigo para la esposa que tienes. Esto es otra consideración. Aunque aparece bueno y es permitido, no todo lo permitido es provechoso. Y es por eso si piensas que lo puedes manejar y mantener, piénsalo bien porque todavía el mundo está muy crudo para esta idea de lo que es la poligamia. Si su esposa le da el permiso, tiene que recibir el permiso de su esposa para poder casarse con más de una mujer. De contrario, estaría violando lo que es el precepto de que estableció Dios con Sara y Abraham, que Sara le dio a Abraham a Agar como esposa adicional. Igual pasó en el caso de Jacob. Y igual pasó con todos los patriarcas que tuvieron más de una esposa. El segundo problema que tenemos que tener en consideración en cuanto a esto, a la poligamia, es sobre el asunto de mantener la esposa. Ya he hablado sobre esto basado en Isaías 4, donde las mujeres pidieron no nada de sostén económico. En cuanto a esa excepción, esto también aplica en la actualidad. Al fin, y de esto hablo, si ustedes tienen alguna pregunta, si ustedes, por ejemplo, ve que su rabino por causa de su área no le quiere casar,
con la segunda esposa, se puede comunicar con nosotros en los caminos de Israel y haremos gestiones para que sí se pueden casar. Obvio, este es un punto de vista halágico y lo que domina en la halajá. Pero obvio, y le cauciono con mucha caución, puede entrar con muchos problemas lo que es con su primera esposa o otra esposa si decides hacer esto. Por mí, con una sola mujer basta y hay que darle toda la atención que ésta merece. Si decides tener más de una, que Dios le bendiga y que le dé mucha fuerza y mucha parnasá y mucho dinero para poder sostener cada una de ellas. Porque obvio, el plan divino era que el pueblo de Israel prosperara, se multiplicara y creciera en todo sentido. Aquellos que me conocen saben que soy muy pro conversión por esta razón. Soy muy pro tener hijos que serían contados como parte de los descendientes de Abraham y así contar con esto. Esta es la razón porque el mundo islámico está creciendo no solamente en números, sino también en lo que es la calidad. Alguien me dijo, bueno, Moshe, de verdad, el resto del mundo no tenemos que preocuparnos porque ellos están hablando de transformar el mundo por números. Y nosotros, los judíos, estamos más interesados en la calidad. Pues obviamente la calidad es tan importante como también los números. Porque es en los números que se cumplen las profecías que seremos como la estrella del cielo, como contado como la arena del mar. Y yo sé que contando con muchos de los anusims es ya numeroso, ya esa profecía se ha cumplido. Simplemente que tiene que salir a lucir, a regresar a la casa de Israel. Pero recuérdase, tenemos lo que es el asunto de conversión, retornos, y ahora esta tercera parte de esta gran rompecabezas que la Torá nos dice que era tener más de una esposa y reproducir. Y como dijo el Rebbe Lubavitch, tenemos como judíos de reproducir y no disminuir. Ya no le demos la excusa a la asimilación. Ya no le demos la excusa a la persecución, porque durante el tiempo del Rabino Gershom, que dio la prohibición, se estaba disminuyendo la comunidad y todavía no había sido perseguido a todo su furor. Pero vio que eso iba a venir. Ya el pueblo judío, aunque con amenazas de siendo perseguido, podemos confiar en el Dios, que Dios va a proteger el crecimiento, la bendición de nuestra herencia al pueblo de Israel. Ahora, por favor, le digo esto, no me envíen solicitud para casarse conmigo, ya yo estoy tomado. Por favor, aguanta sus cordeos. Pero sí les deseo que deben de saber sobre esto, todos estos puntos, porque es muy importante entender y comprender y aprender que por causa que tenemos el permiso de hacerlo, no significa que debemos de ejercer ese ejercicio necesariamente. Si me quieres escribir, con mucho gusto yo les respondo a sus preguntas. Mi nombre es Rabino Moshe Otero. Mi correo es loscaminosdeisrael@yahoo.com. loscaminosdeisrael@yahoo.com. Shalom, shalom y muchas bendiciones. Y termina las series de poligamia. Shalom.